Un saludo especial a nuestro profesor, el Dr. Martín Alexis Peralta Moreno. A continuación, realizaremos la exposición Nociones básicas de estadística para el análisis de datos. Este trabajo fue desarrollado por Cristina Isabel Cantillo y Marlene Barreiro Yáñez, doctorantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESID. Este trabajo corresponde a la asignatura de Investigación Educativa Aplicada, Métodos Cuantitativos. Les presento el contenido que vamos a abordar. En el primer punto se hará una introducción al tema, después se explicará acerca de la ordenación y categorización de datos, también de la distribución de frecuencias y representaciones gráficas. En el segundo punto hablaremos sobre la estadística univariada, el cual comprenderá medidas de grupo, el cálculo de interpretación, medidas de tendencia central o posición, medidas de variabilidad, medidas de forma, medidas individuales y elaboración de baremos. En el tercer y último punto se hará mención acerca de la estadística bivariada, el cual comprenderá los siguientes apartados: medidas de relación, coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación biserial y biserial puntual, coeficiente tetracórico, coeficiente de Phi, coeficiente de Spearman y coeficiente de contingencia. Bueno, primero realizaré una introducción al tema. En cuanto a la investigación, esta comprende 4 etapas fundamentales. La primera es plantear interrogantes, lo cual comprende seleccionar o definir el problema de investigación. Luego, planificar la investigación, después ejecutar el proceso de investigación y por último, informar los resultados o comunicar las conclusiones. En cuanto a la ejecución de la investigación, se recoge la información con los instrumentos de medida que se han seleccionado o elaborado, si ha sido así el caso. Y después de esto se desarrolla el análisis de la información para darle sentido y significado a la información. Este análisis se puede dar en la investigación cualitativa, que es el análisis de texto, o en la investigación cuantitativa, que se puede dar un análisis descriptivo, inferencial y contraste de hipótesis. A continuación vamos a explicar el apartado del análisis de datos. Después de recoger los datos, se procede a organizarlos y a codificarlos con símbolos o números para su posterior análisis estadístico. Por ejemplo, si la base de datos incluye la variable sexo, hay que asignar un número a cada categoría, que puede ser para masculino el número 1 y para el femenino el número 2. Otro ejemplo sería si la categoría fuera el lugar de la vivienda, que sería el número 1 para el rural y el número 2 vivienda urbana. El primer paso de cualquier análisis cuantitativo es un análisis descriptivo, el cual implica la agrupación de los datos en tablas de frecuencias y porcentaje. Además, la elaboración de gráficos y la obtención de distintos indicadores estadísticos, como la tendencia central, la de variabilidad y de posición. En cuanto a la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, es el conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías. Un ejemplo de una distribución de frecuencias es la siguiente. La variable sería el deporte que practica. Las categorías serían baloncesto, natación, tenis, atletismo, fútbol. A estas categorías se les asigna un código, es decir, un valor. En el apartado de frecuencias se coloca la cantidad de veces que aparece dicha categoría. Si la pregunta fue referida a un grupo de 30 estudiantes y de estos 6 contestaron que el deporte que practica es baloncesto, en el espacio correspondiente se colocará el número 6. Y si 4 de los estudiantes respondieron que practicaban natación, en el espacio correspondiente se colocará 4. En cuanto a las distribuciones de frecuencias, pueden completarse agregando los porcentajes de casos en cada categoría. Estos son los porcentajes válidos, el cual se halla tomando el valor de la frecuencia de una categoría, dividiéndolo entre el total de las frecuencias y a este resultado se multiplica por 100. Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando utilizamos los porcentajes, pueden presentarse en forma de histogramas o gráficas de otro tipo. A continuación explicaré acerca de la representación gráfica de datos estadísticos.
En los análisis estadísticos es frecuente utilizar representaciones visuales complementarias de las tablas que resumen los datos de estudio. Los tipos de representaciones gráficas son las siguientes. Está el diagrama de barras, que muestra los valores de las frecuencias absolutas sobre un sistema de ejes cartesianos cuando la variable es discreta o cualitativa. Está el gráfico de sectores o diagrama de pastel. Son circulares, dividen un círculo en porciones proporcionales según el valor de las frecuencias relativas. Histogramas, formas especiales de diagramas de barras para distribuciones cuantitativas continuas. Polígonos de frecuencia. Estos son formados por líneas poligonales abiertas sobre un sistema de ejes cartesianos. También están los pictogramas o representaciones visuales figurativas, que en realidad son diagramas de barras en los que las barras se sustituyen con dibujos alusivos a la variable. Están los cartogramas, que son expresiones gráficas a modo de mapa. También las pirámides de población son clasificaciones de grupos de población por sexo y edad. A continuación abordaré el gráfico de barras y el de pastel teniendo en cuenta la tabla de frecuencias antes expuesto. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo antes expuesto acerca de los deportes que practica un grupo de 30 estudiantes, se elaboró la gráfica de barras. Esta se puede elaborar en el programa de SPSS, Minitab, Excel, entre otros. Otra forma de representar los datos estadísticos es a través del diagrama de pastel. Este se usa para representar variables cualitativas o categóricas de preferencia nominal. A continuación, seguiremos con el tema de análisis estadístico univariado. Estadísticas univariadas incluyen todas las técnicas que hacen referencia a la descripción e inferencias de una sola variable, como son las medidas de grupo, cálculos e interpretación. Dentro de estas encontramos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces en el que aparece un evento en una muestra estadística, la cual se simboliza con la letra N minúscula y la letra I. Según Lucero Vázquez y González Ortiz, 2006, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que ocurre dicho dato en la muestra. La frecuencia absoluta de una clase es el número de datos de la muestra que pertenecen a dicha clase. Por ende, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas, las cuales se simbolizan en N mayúscula e I. Frecuencia relativa. Indica la proporción con que se repite un valor. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra para una mejor interpretación. Es más conveniente multiplicarla por 100 para trabajar con una frecuencia relativa porcentual. Según Lucero Vázquez y González Ortiz, 2006, la frecuencia relativa de un dato es una clase, es el coeficiente entre su frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Las frecuencias relativas son proporciones y sus valores deben estar en el intervalo cerrado entre 0 y 1. Aunque las frecuencias relativas se expresan a veces en tanto por ciento, este uso se considera informal. Se divide la frecuencia absoluta de un dato entre el total de este. Aquí le traímos un ejemplo, el cual se realiza una encuesta a 20 personas en donde se le pregunta en qué grado de escolaridad se encuentra matriculado su hijo menor, por si tiene varios, y si es el único, entonces el único hijo que tiene. Y los grados de escolaridad que traemos para el ejemplo sería preescolar, primaria, básica, secundaria y universitaria. La frecuencia absoluta sería la cantidad de personas que contestaron en cada nivel. En el caso de preescolar 7, en el caso de primaria 3, básica 2, secundaria 4, universitarios 4. La frecuencia absoluta sería la sumatoria según cada nivel de cada frecuencia absoluta.
Por ejemplo, en el primero sería solo 7, que fueron los que contestaron en preescolar. En el segundo sería 7 más los 3 que contestaron en primaria para un total de 10. En el tercero sería el resultado anterior, que sería 10 más los 2 que contestaron en básica. El cuarto sería los 12 más los 4 que contestaron para un 16. Y en el quinto serían los 16 más 4 que contestaron universitario para un total de 20. La frecuencia relativa sería entonces la frecuencia absoluta entre el total de personas encuestadas, que fueron 20. Lo hacemos por cada nivel. 7 entre 20 igual a 0,35, que multiplicado por 100 daría el 35%. El segundo nivel contestaron 3 entre el total de encuestados, que sería 20, para un 0,15, que daría el 15%. En el segundo sería 2 entre 20 para un 0,1, que sería el 10%. En el cuarto sería 4 entre 20 para un total de 0,2, que sería el 20%. El quinto sería 4 entre 20 nuevamente, sería igual a 0,2 para un total del 20%. Sumando todas esas frecuencias relativas nos da un total del 100% de las personas encuestadas. Medida de tendencia central o posición. Sería esta otra medida. Las medidas de tendencia central describen las características básicas de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son 3. La primera, la moda, que se representa con M mayúscula y la O. La mediana se simboliza con M mayúscula la E. La medida aritmética, que se simboliza con una X mayúscula y un guión sobre esta. Empezamos por definir la moda. La moda, según Hernández y Mendoza, 2018, la definen como la categoría, puntuación o intervalo, punto medio, que ocurre con mayor frecuencia. Se utiliza con todos los niveles de mediación. Se trae un ejemplo en la conferencia que se lleva a cabo para altos ejecutivos, cuyo tema fue el recalentamiento climático. La asistencia fue la siguiente. Mostramos una tabla de dice día y en la otra columna nos muestra el número de personas que asistieron. Los días que se llevó a cabo la conferencia fueron los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, siendo el lunes con 20 personas asistiendo, martes 15, miércoles 16, jueves 16, viernes 18, sábado 16, domingo 25. Tenemos unas preguntas acá, la cual es la primera: ¿cuál es la moda de la asistencia? Segundo, ¿qué tipo de variables es esta moda? Tercero, ¿qué día fue la moda de la asistencia? Y de qué tipo de variable aleatoria es el día de la moda. Nosotros con esta tabla podemos dar respuesta pues a esos interrogantes. La primera, ¿cuál es la moda de la asistencia? La moda de la asistencia es 16. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite, o sea, la cifra que más se frecuenta. El tipo de variable es de cantidad, porque estamos haciendo expresión a qué cantidad de personas asistieron. La C, ¿qué día fue la moda de asistencia? El día con mayor frecuencia de asistencia fue el domingo, el cual tiene un número de 25 personas. Y la D, ¿qué tipo de variable aleatorio es el día de moda de asistencia? La cual el tipo de variable es de cualidad. Otra medida de tendencia central es la mediana, representada por la M mayúscula y la E, la cual es el valor de la variable aleatoria que se encuentra en el centro de un conjunto ordenado de datos.
Según Sampieri 2018, la mediana es el valor que divide la distribución o escala presentada exactamente por la mitad. Es decir, el 50% de los casos caen por debajo de la mediana y el otro 50% restante por encima. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución de frecuencia. Colocamos un ejemplo. En días anteriores se publicó una lista de las empresas y el número de instituciones educativas del país a los cuales se le ha enviado recursos informáticos de calidad. Dicha lista mostramos una tabla con dos filas, la cual la primera es las empresas, los nombres de las empresas, y la segunda son las instituciones, de acuerdo a la cantidad de recursos que se le ha enviado. Al ordenar en sentido creciente el número de aportaciones por empresa, obtenemos en orden ascendente 6, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 16, 16, 19. De este conjunto ordenado podemos ver que el número que se encuentra en el centro de los datos es el 11. Por lo tanto, la mediana es 11. Pero ¿cómo determinamos nosotros el valor de la mediana? Pues por medio de su fórmula n más 1 sobre 2. N sería la cantidad de empresas, que es 13, más 1 sería 14, entre 2 sería 7 la media, sería 7. Entonces contamos la posición de orden ascendente en 7 y encontramos que es el número 11, el de la mitad, el 11 de la mitad. Y esa es la mediana. La última medida de tendencia central sería la media aritmética, representada por una X mayúscula y un guión superior. Según Acosta 2017, la define como el promedio aritmético de una distribución. Se simboliza, como dije anteriormente, por una X y un guión superior y es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. Se aplica únicamente a mediaciones de intervalos o de razón. Un ejemplo que traemos a colación es en la temporada pasada de los equipos de béisbol que más anotaron fueron los siguientes. Traemos acá unos grupos de béisbol, unos equipos de béisbol americanos como es Chicago, Toronto, Medias Rojas, San Diego, Los Ángeles, los Cardenales, Texas, los Mets de Nueva York, los Yankees, los de Cincinnati y los de Detroit. Cada uno pues con carreras o anotaciones diferentes y le vamos a calcular cuál es la media aritmética. Entonces la pregunta de esta sería, ¿cuál fue el promedio de carreras de béisbol de la temporada? En nuestro ejemplo obtenemos que el número de equipos es 11, por lo tanto n es igual a 11. Y las anotaciones de cada equipo fue 47, 50, 45, 39, 38, 29, 39, 42, 44, 43, 46. Tenemos la fórmula y vamos a reemplazar. La media aritmética es igual al número, a la suma de las X sobre n. Entonces reemplazamos. La suma de las X sería de las carreras, sumamos todas las carreras que mencioné, nos da un valor de 462 sobre n, que sería 11, que es el número de equipo. Y ahí nos da el valor de la media aritmética, que sería 42. 42 sería entonces el promedio de anotaciones de la temporada de los equipos de béisbol. Otra medida sería la medida de variabilidad, que indica la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable en cuestión y responde a la pregunta sobre dónde están diseminadas las puntuaciones obtenidas para la muestra o casos. También son intervalos que designan distancia o un número de unidades en la escala que se utilizó para medir la variable. La variabilidad y dispersión de los datos la proporcionan otras medidas como el rango, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variabilidad. Pasamos a definir qué es el rango. El rango es la diferencia entre la puntuación superior y la puntuación inferior e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. El rango está representado por la letra R
el valor menor por x1 y el valor mayor por xn. Para determinar el rango de datos agrupados, xn es el límite superior del último intervalo de clase y x1 es el límite inferior del primer intervalo de la clase. Te traemos un ejemplo. Si en una muestra la persona mayor tiene 33 años y la menor tiene 21 años, el rango será de 12, porque reemplazamos 33 menos 21 daría 12. Aclarando que cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos de una distribución. Otra variabilidad sería la desviación estándar, que es una medida de dispersión que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Si tenemos la varianza, en este caso, colocamos un ejemplo, que la varianza es igual a 233, simplemente se le halla la raíz cuadrada a esta y obtenemos la desviación estándar, en este caso sería 15,26, se aproxima hasta 15,3. Esta información es más comprensible y debemos entender que la distribución a x sería positivo o negativo 15,3 en el ejemplo obtenido. Otra también sería la varianza, que es una medida de dispersión en cuyo cálculo interviene el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación. Su símbolo es s al cuadrado. Para obtener su valor calculamos la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones y el resultado lo dividimos entre n-1 o n, de acuerdo a su fórmula. Traemos un ejemplo. En un almacén de fábrica de jeringas, al almacenar las cajas en forma incorrecta, se detectó que algunas se habrían roto, por lo que se hizo una inspección. Se tomaron 10 cajas al azar para su revisión, así, habiendo obtenido la siguiente información. De la primera caja, 2 jeringas rotas, de la siguiente 3, 1, 0, 4, 2, 1, 3, 0, 2. Nos piden determinar la varianza de las jeringas rotas y procedemos a lo siguiente. Organizamos los datos en una tabla, la cual tenemos el número de x1, luego hallamos x1 menos la media y luego x1 menos la media al cuadrado. Calculamos la media aritmética reemplazando en su fórmula la suma de las x sobre el número de caja. Nos da entonces 18 entre 10, que sería igual a 1.8 según los datos del ejemplo de la tabla anterior. También calculamos las desviaciones y las registramos en la tabla. Calculamos el cuadro de las desviaciones. Con los datos de la tabla calculamos la varianza sustituyendo la ecuación y nos da que la varianza de las jeringas rotas es igual a 2. ¿Por qué 2? Si en el ejercicio nos dio 1.8, pues recordemos que estamos hablando de jeringa, no de fracción de jeringa. No existiría 1.8 jeringas, sino 2 jeringas. Pasamos a coeficiente de variabilidad, la cual es una medida de dispersión relativa que es fácilmente comparable con otros coeficientes de variación de otros conjuntos de observaciones. El resultado se expresa en porcentajes. Mientras menor es el coeficiente de variabilidad, menor es la dispersión de datos. Traemos acá una tabla la cual nos indica el grado de variabilidad y su coeficiente de variabilidad. Entonces tenemos que es baja si es menos del 10%, moderada si está entre el 10 al 30%, alta si es mayor del 30%. ¿Cómo calculamos este coeficiente de variabilidad? Bueno, acá traemos un ejemplo sencillo. Si nos dan el valor de la media aritmética, en este caso sería 111 y el desvío estándar 18, entonces simplemente reemplazamos su ecuación, la cual es el coeficiente de variabilidad es igual a la desviación de la varianza entre la media aritmética. Quedaría entonces 18 entre 111, nos daría como resultado 0,16. Cuan mayor es el coeficiente de variabilidad, mayor es la dispersión. También se puede calcular un coeficiente de variación porcentual. ¿Cómo lo haríamos? El resultado que nos da, pues lo multiplicaríamos por 100
y ahí nos da porcentual. En este caso nos dio 0,16 y al multiplicarlo quedaría 16%, siendo este un coeficiente de variabilidad de grado moderado, ya que se encuentra entre el 10 al 30%. Otra medida sería medidas de forma. Según Moya, afirma que las medidas de forma nos llevan a conocer la forma como tienen que ser estas curvas que representaría a una serie de datos de la muestra. Estas se dividen en dos, asimetría y kurtosis. Pasamos a definir qué es asimetría. Asimetría es una medida de forma de una distribución que permite identificar y describir la manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con la que se hallen dentro de la distribución. Permite identificar también las características de la distribución de datos sin necesidad de generar el gráfico. La falta de simetría se denomina deformación o asimetría. Es natural que las distribuciones perfectamente simétricas tienden a deformación o nula. La simetría o deformación puede ser de dos clases: deformación positiva o de la rama situada hacia la derecha de la media, y deformación negativa o de la rama situada hacia la izquierda de la media, según la curva o el diagrama de barras o el polígono de frecuencia representativo de la distribución presente en la falda o la rama más larga por la derecha o por la izquierda. Como podrán ver en la gráfica que se les muestra, ahí están los tres casos: asimetría hacia la izquierda, simétrica, y asimetría hacia la derecha. Coeficiente de deformación o asimetría propuesto por Karl Pearson. Si la distribución fuera perfectamente simétrica, la media aritmética, la mediana y la moda coincidirían. Si la distribución es asimétrica, cuanto mayor sea la deformación, mayor será la diferencia entre la media y la moda. Pearson utilizó esta diferencia como medida de asimetría y a fin de que el coeficiente apareciera expresado de forma abstracta. Lo dividió por la desviación estándar. También utilizó la media y la mediana y luego lo dividió como el caso anterior por la desviación estándar. Entonces, el coeficiente de asimetría de Pearson tiene las siguientes expresiones. Pearson pues establece dos fórmulas, la cual es: la simetría es igual a la media aritmética menos la moda sobre la desviación estándar. Y también la otra, que es 3 veces la diferencia sobre la media aritmética y la moda sobre la desviación estándar. Pero ambas cumplen que si el resultado de la simetría es igual a 0, la distribución es simétrica. Si es mayor de 0, la distribución tiene asimetría positiva. Si es menor de 0, la distribución tiene asimetría negativa. Pasamos a la kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? Según Santalo, 1975, afirma como kurtosis el grado de apuntamiento de una distribución. La kurtosis se analiza comparando la distribución como la forma de una curva normal o simétrica, con igual medida aritmética y desviación estándar que la distribución que se estudia. La kurtosis, también conocida como medida de apuntamiento, es una medida estadística que determina el grado de concertamiento que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencia. Este presenta un coeficiente de kurtosis. ¿Qué es el coeficiente de kurtosis? Es un indicador de si una distribución que es más puntiaguda o achatada que la distribución normal. Se definen en este caso 3 tipos de distribuciones según su grado de kurtosis, que sería distribución mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. La mesocúrtica es cuando la distribución es igual a la curva normal, ni achatada ni apuntada. La distribución leptocúrtica cuando la distribución presenta un elevado apuntamiento. La distribución platicúrtica es cuando la distribución presenta un reducido apuntamiento o es achatada. Ahí les presentamos los 3 tipos de distribución: leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica, la cual vemos que la primera es pues más grandecita, más puntiaguda,
la otra es un poquito más ancha y más achatada, y la que le sigue es mucho más ancha y achatada. Tenemos la medida de Fletcher. Fletcher da una fórmula para los datos sin agrupar para poder calcularla, donde X y es cada uno de los valores, N es el número de los datos, la media aritmética, el cuádruplo de la desviación estándar poblacional, la frecuencia absoluta y las marcas de clase. Ambas cumplen con las normas también, que si el resultado es menor a 3, la distribución es platicúrtica; si es igual a 3, la distribución es normal o mesocúrtica; y si es mayor a 3, la distribución es leptocúrtica. Pues tenemos, aquí presentamos la fórmula para calcular la desviación estándar poblacional, y simplemente pues aquí trajimos un ejemplo utilizando ya unos datos predeterminados para calcular el coeficiente Kurtosi. Más que todo pues se van a dejar reemplazar los valores y se divide donde tenemos la media, la desviación estándar, hay que elevarla al cuadrado, y luego esta, cuando ya se eleva al cuadrado, nuevamente al cuadrado, porque acuérdense que es cuádruple, y simplemente pues se hallan los valores, y en este caso da que el resultado es 2.28, donde el coeficiente Kurtosi es ese 2.28, lo que quiere decir que se trata de una distribución platicúrtica, es decir, que es achatada o tiene un apuntamiento reducido. Otra medida sería las medidas individuales, que son también la puntuación de desviación menos la puntuación diferencial menos representada por X, que no es sino su separación negativa o positiva en relación con la medida del grupo. Así, un sujeto cuya X inicial sea menos 2 nos indica que la entrada que nos puntúa está por debajo. Vamos con ¿qué es un baremo? Baremo es una tabla elaborada como regla para atribuir valor a las puntuaciones individuales o de grupo. Las puntuaciones del grupo inicial, una muestra que debe ser representativa de la población, la cual sirva como regla para interpretar las puntuaciones de otros sujetos o grupos que se reúnan con las mismas características. O también se puede decir que es la escala de puntuación obtenida con un instrumento de medida que permita su interpretación mediante la atribución a cada una de ellas de un determinado valor. Se clasifican por grupos según la edad, género, profesión y demás. Traímos una tabla de ejemplo en la cual acá se muestran o se miden los niveles de consumo máximos de oxígeno en caminatas. Tenemos pues dos géneros que serían hombres y mujeres, las edades y los niveles catalogados como nivel bajo, nivel regular, bueno, excelente y superior. Tenemos por ejemplo en hombres entre edad entre 20 y 29, si en su nivel es menos que 41, sus pulsaciones estaría en un nivel bajo. Y si está entre 42 y 45 sería a nivel regular, entre 46 y 50 nivel bueno, 51 y 55 nivel excelente, y mayor a 56 estaría en un nivel superior. Esta tabla nos permite medir en qué grado de nivel estaría su consumo de oxígeno máximo. Esta es la característica de un baremo, la cual es una tabla, como ya se dijo anteriormente, que muestra o que permite medir ciertos niveles. Acá, como expresamos anteriormente, nos muestra si una persona, un hombre, está en tal edad, se puede medir en qué nivel está. Esta es la función de un baremo. Elaboración de baremos de calidad. Pues tenemos 5 aspectos para tener en cuenta en la elaboración del baremo. Primero, depende de la muestra utilizada para servir de referencia. Segundo, los valores seleccionados en la muestra no pueden ser valores cualesquiera. Tercero, sino valores representativos del grupo al que pertenecen los sujetos cuyas puntuaciones deseamos interpretar.
Cuarto, la representatividad reside en que la muestra sea una especie de fotografía del conjunto de la población. Y quinto, la referencia que se toma como baremos para la interpretación debe acercarse cuanto sea posible a las características más relevantes de la población. Para alcanzar la representatividad de una muestra debemos tener dos aspectos claves muy presentes, como es el primero, fijar el tamaño de la misma de forma que sea suficiente para que pueda manifestar las características que definen a la población, y segundo, utilizar un procedimiento de selección imparcial que evite todo tipo de sesgo. Bueno, en este punto hablaré de la estadística bivariada, la cual hace referencia al estudio de un suceso que comprende dos variables. En este apartado abordaré los temas de medidas de relación, coeficiente de relación de Pearson, coeficiente de correlación biserial y biserial puntual, coeficiente tetracórico, coeficiente de Phi, coeficiente de Spearman y coeficiente de contingencia. En cuanto a las medidas de relación o correlación en estadística, constituye una técnica que indica si dos variables están relacionadas, si la relación es positiva o negativa y además la fuerza de la relación. Como la correlación estadística es medida, se denomina coeficiente de correlación y se simboliza con la letra R. Pero, ¿qué estadísticos de correlación seleccionamos? Bueno, más adelante explicaré las particularidades que se deben tener en cuenta en esta selección. Para seleccionar el tipo de estadístico de correlación, es importante tener en cuenta el tipo de prueba, si es paramétrica o no paramétrica, y además el tipo de variable. En cuanto a las pruebas paramétricas, se debe asegurar que los datos cumplen una serie de requisitos o también llamados supuestos, tales como que se ajustan a la distribución normal, además que las varianzas de los grupos sean similares, que la variable sea de intervalo, no se puede utilizar con variables nominales ni ordinales. Y respecto a las pruebas no paramétricas, se utiliza si las variables no se ajustan a una distribución normal, o porque alguna de las variables es de naturaleza ordinal o nominal. Por ejemplo, para una prueba paramétrica se puede utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, pero si es una prueba no paramétrica y con variables ordinales, se puede utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. Pero si es una no paramétrica y con variables nominales, se puede utilizar el chi cuadrado. Ahora les explicaré acerca del coeficiente de correlación de Pearson. Es para pruebas paramétricas, variables cuantitativas y toma valores entre -1 y +1. El valor 0 quiere decir ausencia de correlación. Por tanto, a medida que el valor se aproxima a uno de los extremos, es decir, a -1 o a +1, la correlación es más fuerte. El signo nos indica la direccionalidad de la correlación, es decir, un valor positivo muestra cómo a medida que aumentan los valores de una variable, también aumentan las de la otra, o sea, hay una correlación directa. Mientras que un valor negativo significa que a medida que aumentan los valores de una variable, disminuyen los de la otra variable, es decir, una correlación inversa. El valor del coeficiente de correlación se podría clasificar de la siguiente manera. Podemos decir que hay una correlación baja cuando el coeficiente de correlación se encuentra entre 0 y 0,399. Hay una correlación moderada cuando el coeficiente de correlación se encuentra entre 0,400 y 0,699. Y una correlación alta cuando la correlación supera a 0,700. Este es un ejemplo de cómo interpretar los resultados del análisis de correlación de Pearson. En este caso, las variables son conocimientos previos y calificaciones finales. Antes de realizar el análisis, en primer lugar, el investigador elabora la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, teniendo en cuenta que la hipótesis nula se formula en términos de inexistencia de efectos estadísticamente significativos, en este caso, que no hay relación entre las variables. Y la hipótesis alternativa incluye el resto de los resultados posibles que no se establecen en la hipótesis nula. De modo que al rechazar la hipótesis nula supone automáticamente la aceptación de la alternativa.
En segundo lugar, el investigador asume un nivel de significación, es decir, un nivel de error máximo, el cual se representa como el valor P. En el ejemplo establece el nivel de significación de 0,01. Al realizar el análisis de correlación de Pearson y dado que el nivel de significación es 0, es decir, está por debajo de 0,01, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, que hay correlación entre las dos variables. Y podemos observar que el nivel de correlación es alto, ya que se obtuvo una correlación de 0,924. Respecto al coeficiente de correlación biserial y biserial puntual, este se utiliza en las relaciones entre variables cuantitativas continuas o discreta y entre variables dicotomizadas. La variable cuantitativa debe aproximarse a una distribución normal, porque el objetivo es realizar con la correlación una estadística inferencial. En el ejemplo que se expone en la tabla se cuenta con una variable nominal, en este caso el nivel educativo, con dos categorías que son bachiller y superior, las cuales se van a dicotomizar, se les va a dar un valor. Para el nivel educativo bachiller se le dará el valor 1 y para el nivel educativo superior se le dará el valor 2. De esta manera se puede proceder a realizar el análisis de correlación biserial a través del programa de SPSS. El siguiente coeficiente de correlación es denominado coeficiente tetracórico. En este se realiza un análisis estadístico con variables que han sido dicotomizadas, es decir, que en el fondo son ordinales, pero para trabajar y realizar un análisis de manera más sencilla, se dicotomizan, es decir, solo hay dos opciones. Antes de dicotomizar, estas variables deben ser continuas y tener un comportamiento normal. A continuación se da un ejemplo del coeficiente tetracórico. En este ejemplo contamos con dos variables, pero la variable rendimiento en ciencias naturales y la de inteligencia emocional se van a dicotomizar de manera que solo queden con dos valores. En este caso, las dos opciones en la variable rendimiento en ciencias serían: para el rendimiento bajo, los estudiantes que obtuvieron valores menores de 5 y el rendimiento alto serían los estudiantes que obtuvieron valores superiores a 5. Asimismo, se procedería para la variable inteligencia emocional, la cual se puede obtener valores entre 1 y 10. Los valores que den mayores de 5 sería un nivel de inteligencia emocional alto y los valores que den menores que 5 sería un nivel de inteligencia bajo. Después de dicotomizar las variables, se proceden a colocar las frecuencias de estas variables dicotomizadas en la tabla. En este caso, 30 estudiantes obtuvieron un rendimiento bajo, pero con una inteligencia o un nivel de inteligencia emocional alto. 100 estudiantes obtuvieron un rendimiento de ciencias alto con un nivel de inteligencia emocional alto. 20 estudiantes obtuvieron un rendimiento en ciencias bajo con un nivel de inteligencia bajo y 50 estudiantes obtuvieron rendimiento en ciencias alto pero con un nivel de inteligencia emocional bajo. Después de organizar esos datos, se procede a hallar el coeficiente tetracórico con la fórmula. Simplemente es reemplazar los datos en la fórmula para poder hallar este valor. Bueno, otro tipo de coeficiente de correlación es el coeficiente de phi. Este busca la relación entre dos variables dicotómicas de medida nominal con dos categorías. En el ejemplo que aparece allí en la tabla, una de las variables es ¿fumas más de 2 veces al día? Allí las dos categorías sería sí y no. Y la variable 2 sería problemas de conciliar el sueño. Las dos categorías serían sí y no. Allí se puede observar que 105 personas dijeron que sí fumaban más de 2 veces al día y tenían además problemas de conciliar el sueño. 9 personas dijeron no fumar más de 2 veces al día, pero que sí tenían problemas de conciliar el sueño. También 15 personas dijeron que
fumaban más de 2 veces al día, pero que no tenían problemas de conciliar el sueño. Y 98 personas dijeron fumar más de 2 veces al día, pero que no tenían problemas de conciliar el sueño. Después de organizar los datos allí en la tabla, se procede a hallar el coeficiente de Phi, que se puede hallar con un programa estadístico. Otro tipo de coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación de Spearman. Es un estadístico para pruebas no paramétricas, no depende de la distribución normal. Este tipo de correlación se utiliza cuando las variables que se analizan son de naturaleza ordinal y también cuando las variables son cuantitativas pero se cuenta con una muestra pequeña, inferior a 30 sujetos. El procedimiento para hallar esta correlación es similar al que se usa para el coeficiente de correlación de Pearson. Se realiza a través de un programa estadístico y se debe tener tanto la hipótesis nula y alternativa establecidas como el nivel de significación para poder hallar este coeficiente. Otra medida de relación es el coeficiente de contingencia. Este se utiliza para saber la asociación de variables cualitativas nominales que tienen dos o más categorías. Esta prueba estadística es una alternativa adecuada cuando se desea conocer y medir la asociación o correlación y el tipo de escala de las mediciones. El coeficiente de contingencia toma valores comprendidos entre 0 y 1. Cuando está próximo a 0, indica asociación nula o muy débil entre las variables involucradas, y cuando es próximo a 1, la asociación es alta. A continuación tenemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de este trabajo de investigación, el cual contamos con autores especialistas en estadística, los cuales nos sirvieron de mucha ayuda para el desarrollo de este trabajo. Se los dejamos aquí a continuación. Muchas gracias por la atención.